del radicalismo, lo que vino, lejos de corregir los problemas que había, bueno, aumentó exponencialmente los problemas. La problemática de los ferrocarriles, ramal que para, ramal que cierra, dijo Carlos Menem por entonces, una frase emblemática de aquel momento cuando los trabajadores resistían las privatizaciones y el desguace de un patrimonio tan importante como los ferrocarriles, que además tenía que ver con la historia del peronismo. Preludieron una época complejísima. Hoy los resultados de la década del 90 todavía se ven en las tragedias ferroviarias, en la problemática, en lo que el Estado no ha logrado hacer pese a todas sus buenas intenciones. Y detrás de eso está el sufrimiento de mucha gente y la pérdida de muchas vidas en accidentes que en muchos casos serían evitables. Hoy ha habido varias noticias al respecto. El ministro Randazzo anunció que a los motorman a partir de ahora se le van a hacer los mismos exámenes psicofísicos que a los pilotos. Pero esto es una parte del problema. Alfredo Piconi y Juan Vitale, que están aquí con nosotros, empezaron a luchar por entonces contra la privatización y contra todo lo que empezó a pasar a partir de ahí. Conforma una asociación de defensa, de lucha por salvar a nuestros trenes. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Estamos hablando de 30 años de democracia y la problemática de los trenes, tan vigentes en los años 90, la verdad que adquirió un carácter de casi tragedia, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos lo explicaste bastante bien. Digamos, nosotros tenemos la primera experiencia. Yo soy conductor de trenes eléctricos de la seccional Victoria del ferrocarril Mitre. Él es maquinista. O sea, somos dos partes de lo que era la fraternidad, los maquinistas y la tracción eléctrica. Un gremio combativo tradicionalmente. En la época de la dictadura comenzamos a hacer todo un trabajo con las seccionales circunvecinas al Gran Buenos Aires y bueno, eso nos dio mucho protagonismo. Lamentablemente, cuando vino el menemismo, nos quiebra, porque muchos pseudoperonistas, o que se decían peronistas, eran menemistas. Y bueno, eso produjo un quiebre. Nosotros, porque apoyaban los planes de Menem. Claro. Y nosotros, las seccionales, que ya sabíamos de qué se trataba y cómo venía la mano. Y resistieron. Resistimos con paros de 45 días, finalizamos con una huelga de hambre de una semana en la Plaza de Mayo. Pero bueno, era el año 91, Menem en su apogeo. Menem lo hizo. Menem lo hizo. Y era difícil ir contra la lógica que se había impuesto. Claro. Y sin apoyo del gremio. Sin apoyo de las conducciones, de la directiva y de muchas seccionales que también estaban vinculados y bueno, él conoce un poco más el tema específico de lo que fue la huelga y todo, porque yo estuve unos años exiliado por amenaza y cosas que vinieron después de eso. ¿Quién lo amenaza? Perdóneme. Y la misma gente, lamentablemente, mismos compañeros. Pero nosotros la patota ahora, ferroviaria, por decirlo de alguna manera. digamos, era propia gente de la organización, pero yo quiero aclarar que hace 6 años que volví a Buenos Aires, estuve en el interior trabajando, haciendo changas. Volví sin odio, sin rencores y nosotros ahora estamos acá porque con esta política que está llevando el gobierno, con la cual estamos totalmente consustanciados, porque es lo que nosotros quisimos, lo que nosotros defendimos. Ahí hay un artículo del diario. Sí, estaba, mire, este es un artículo de 1990, exigen suspender la privatización ferroviaria, claro. Es uno de los que nos han traído. Por eso... Sí, en esa foto, discúlpame, en esa foto justamente estamos los ferroviarios. Tuvimos que ingresar de prepo porque se iba a tratar un proyecto de ley para derogar justamente el decreto 666/89, que era el que abría el camino a las privatizaciones. Digamos que ya había un intento por parte de Terraño, ¿no?, en el gobierno alfonsinista, por desmembrar el ferrocarril en 4 partes, proyecto al cual nos opusimos y que de alguna manera, digamos, fue allanando el camino para organizarnos y enfrentar las privatizaciones del Menem. ¿Cuántas cosas malas pasaron para la gente, ¿no?, en este proceso de la privatización en los últimos 20 años hasta acá? Desde las muertes en accidentes evitables hasta los asesinatos de las patotas, el caso de Mariano Ferreira, por ejemplo, y sobre todo y para todos el maltrato del que son objetos los pasajeros, los consumidores, los que pagan por un servicio que no tiene la calidad que merecería. Sí, ahí justamente nosotros, a ver, vemos que el desguace del ferrocarril fue tan profundo que muchas de las medidas que el gobierno está tomando, desde que Randazzo se hizo cargo del Ministerio de Transporte, parecen pocas, algunos las consideran insuficientes, pero nosotros decimos que por el momento son insuficientes porque la destrucción fue enorme y por supuesto va a llevar tiempo. Una de las cosas que queremos proponer, que estamos discutiendo, es ver de qué manera logramos que el usuario se empodere y de alguna manera pueda ser un auxiliar del Estado con respecto a la mejora
¿Y de qué manera podría el usuario? A ver, el ministro de Transporte digamos, introdujo un sistema por el cual vía teléfono ustedes pueden saber a qué hora llega el tren, la frecuencia del horario y demás. Nosotros estamos pensando en armar algo similar con una terminal telefónica. Digamos, no soy un técnico como para explicar, pero la idea es que el propio usuario pueda comunicarse y denunciar alguna anomalía, alguna irregularidad. Controlar el servicio. Una especie de control ciudadano, participación y control ciudadano. Yo le quería preguntar, después de ver esos videos que vimos todos de los maquinistas mandando mensajes de texto, tomando sol, rascándose la panza, escuchando música, ¿qué piensa? Bueno, ahí, si me permitís. Sí. Nosotros puntualmente no podemos hablar de eso, yo porque hace muchos años que estoy afuera. Pero lo que sí uno aprecia es que ha habido, desde aquella época de las privatizaciones y del quiebre de la organización, porque al cerrarse las líneas, ramal que para, ramal que cierra, prácticamente quedó solamente el conurbano con servicios ferroviarios de pasajeros. El interior se quebró la organización, la estructura de la organización, de 15 o 10.000 o 12.000 empleados quedaron el 10%. Y eso produjo también una degradación en la moral de la gente. La vieja mística... El ferroviario. Claro, también sufrió el impacto de eso. Seguro. Y, sumado un poco a lo que se dice de los acuerdos de los menemistas que apoyaron en su momento el proyecto de Menem, que tal vez no sabían hasta dónde iba a llegar el proyecto, pero fueron llevados. ¿Y usted como maquinista qué siente? Bueno, a ver, frente a estos accidentes, obviamente uno lo primero que siente es el dolor, compartir la tragedia de los familiares y demás, porque bueno, en algún momento uno también tuvo accidentes, digamos, fatales, digamos, la verdad que la profesión del conductor es estresante, es complicada. Y es amarga porque a veces el accidente se produce. Es verdad, y uno, digamos, son inevitables en la mayoría de los casos. Igualmente, digo, creo que no es una actitud corporativa, pero digo que la actitud irresponsable de 4 o 5 motorman que aparecieron con conductas inapropiadas no da lugar a que se involucre a todos los compañeros. Lo que sí está perfecto que el gobierno, digamos, mejore el control y de alguna manera garantice la seguridad de los pasajeros, porque comparto con el compañero, hay un relajamiento, de alguna manera esto tiene que ver con que durante la concesión el sindicato pasó a ser casi como el gerente de recursos humanos. Fue cooptado por la privatización hasta hoy en día, dictamina quién ingresa y quién no. En el caso nuestro, podíamos haber reingresado el ferrocarril en su momento y fuimos vetados por nuestra línea. Por haber resistido. De todas maneras, la historia se escribe con el paso del tiempo y hoy cuando recordamos la historia de la democracia, les agradecemos haber estado entre los que se opusieron y lucharon en nombre de muchísima otra gente en una época en que parecía a veces una ilusión luchar y que sin embargo de alguna u otra manera sentaron ejemplos que después trascendieron. Solamente dos palabritas. Yo tengo 66 años, ya un poco como que estoy afuera, estoy jubilado. Pero cuando empezamos a ver para el proyecto de reestructuración del gobierno, bueno, empezamos a juntarnos y les puedo asegurar que somos muchísimos, entre muchos que están trabajando de aquella época y muchos que quedamos afuera, gente muy capaz, todos honestos. Que podrían ser útiles. No necesitamos sacar chapa de honestos porque pagamos las consecuencias por habernos resistido. Bueno, y hoy queremos estar al servicio de los vamos a invitar nuevamente a charlar sobre este tema y gracias por haber venido en esta oportunidad. Y ojalá que sus voces sean tenidas en cuenta, también eso es importante. Esperemos que sí, gracias. Por favor, gracias. Pulpo, vamos con vos. Por supuesto, Julieta,